Algunas recomendaciones que en curso, como les estaba indicando antes de iniciar la grabación, en todo caso, es que para la próxima semana tenemos que fijar una fecha, ¿no? La fecha probable para poder dar la evaluación sería un día como hoy, ¿no? Próximo martes, ¿ya? Al final de la sesión de repente nos ponemos de acuerdo, nos dicen ya no el martes, podemos hacer el viernes, pero las fechas, veamos las fechas y el contenido. En todo caso ya tenemos una fecha probable, ¿ya? Al final coordinamos también ello. Listo, jóvenes, entonces continuamos la parte que nos hemos quedado, veamos el contenido entonces, ¿sí? Estábamos viendo aquí sobre lo que es, estamos viendo los parámetros eléctricos, ¿no? De una línea de transmisión. Hemos visto la resistencia, la inductancia. El día de hoy vamos a hacer los cálculos referidos a lo que es la capacitancia, ¿no? En todo caso vamos a ver el comportamiento de la capacitancia, cómo se podría calcular, qué es lo que ocurre, ¿no? Estuvimos avanzando ello, vamos a repasar algunos puntos de todas maneras, ¿no? La capacitancia nos dicen que es un parámetro físico que aparece en una línea de transmisión, ¿no? Básicamente se dice que está dada por la intensidad de ese campo eléctrico entre los conductores, generado por un paso de la intensidad, ¿no? Pues al pasar la corriente eléctrica a través de los conductores eléctricos, se va a crear este campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Por el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, ¿no? Ahora, el suelo, o la tierra también llamada así, ¿no? También influye sobre este valor, ¿no? Debido a que su presencia modifica el campo eléctrico de la línea. Entonces, también la interacción con el suelo hay que tener presente, ¿no? La capacitancia de una línea de transmisión es el resultado de la diferencia de potencial entre dos conductores, ¿no? La cual se da como, la cual se hace que ellos se carguen de la misma forma que las placas de un condensador. Hay una diferencia de potencial entre ellas, ¿no? Entonces actúan como si fueran placas, ¿no? De un condensador, ¿ok? La base del análisis la base para el análisis de la capacitancia es la ley de Gauss, ¿ok? Entonces ahí vamos a ver esa ley de Gauss. Para campos eléctricos que establece que una carga eléctrica dentro de una superficie cerrada es igual al flujo eléctrico. Miren al principio, ¿no? La ley de Gauss dice para campos eléctricos establece que la carga eléctrica, miren, la carga eléctrica total dentro de una superficie cerrada es igual al flujo eléctrico. Aquí tenemos eso. Esta es la superficie, la integral de superficie de ese campo eléctrico, de esa diferencia de la superficie es igual al flujo eléctrico, ¿no? Que sale de la superficie y matemáticamente la tenemos expresada ahí. Entonces, esa sería la ley de Gauss, ¿no? No hemos hecho nada, solamente es el enunciado de la ley de Gauss. ¿Ya? Recuerden que lo tenemos que tomar nota, ¿no? Al final vamos a hacer un pequeño ejercicio. Seguimos entonces. ¿Qué significa cada parámetro, no? La letra E, es la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Esto va a estar en voltios por metro. La letra S significa, va a ser la superficie gaussiana. Dicho de otra manera, en metros cuadrados. La letra Q va a representar la carga contenida en la superficie gaussiana. En este caso, C va a ser, ¿no? ¿Qué cosa va a ser E? Va a ser la permitividad del conductor. ¿Ok? Y esta E se puede capturar, se puede obtener, ¿no? Del producto, en todo caso, ¿no? Del E sub 0 versus el E sub R. ¿Qué cosa es E sub 0 en todo caso, ¿no? Viene a ser la permitividad en el vacío, ¿no? Cuyo valor nos dicen que E sub 0 es igual a 8.852 8542 por 10 a la menos 12 faradios metro. ¿Ok? Y el E sub R es la permitividad relativa del medio cuyo valor es aproximadamente 1. ¿Listo? ¿Qué observamos aquí, no? Observamos lo siguiente, ¿no? En esta imagen tenemos las líneas del campo eléctrico, ¿no? Entonces, este campo eléctrico tiene una zona de acción
de acuerdo a su intensidad, y esta se da en todas las direcciones, en toda su superficie. ¿Qué más podemos observar? Que tenemos aquí un conductor eléctrico. Este conductor, en este caso, vamos a tomar una pequeña diferencial, o en todo caso un DDL a una distancia X, una altura X, un DDL. Vamos a tener, ¿qué cosa? Un campo eléctrico E, a una diferencial, ¿no? Para toda una superficie, ¿no? Esta superficie que vamos a tomar ahí va a ser 2pi X por DDL. Esa va a ser la superficie gaussiana. ¿Cuál es la superficie gaussiana? Profe, hay muchas marcas. A ver, vamos a borrar un poquito, ¿ya? Todo esto ya lo hemos visto, entonces vamos a quedarnos con la superficie gaussiana, ¿no? Entonces tenemos la distancia X. Esa sería nuestra superficie gaussiana. ¿Ok? Campo E. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos desarrollado, ¿no? En forma plana. Pero en forma de anillo estaría aquí, ¿no? Forma de anillo. Ese es el diferencial de L a una distancia X cuando se produce un campo eléctrico E. ¿Sí? ¿Y eso cuándo se produce? ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que se produzca ese campo eléctrico? ¿Qué necesitamos para que exista ese campo eléctrico? Que a través de este conductor, ¿qué haya? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber un flujo de corriente eléctrica. Tenemos el conductor eléctrico. Tiene que haber circulación de energía eléctrica a través de este conductor para que se pueda crear ese campo. Si no, no funciona nada. ¿Ok? Seguimos entonces. Para solucionar la ecuación de Gauss, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Para solucionar esta ecuación de Gauss, se debe de imaginar una superficie gaussiana cilíndrica, ¿no? Justamente lo que hemos visto, de radio X, concéntrica, ¿no? Tal como se muestra en la figura, en la cual se ha tomado una faja de la superficie, ¿no? O sea, ese anillo, ¿no? De la superficie gaussiana, cuyo ancho es DDL, ¿no? Y por lo tanto, la superficie, ¿cuánto será? La superficie, o sea, el área, sería 2πx por DDL, ¿ok? 2πx, ¿qué sería? El perímetro, ¿no? Y DDL, el espesor, o ancho en todo caso. Entonces, todo ello reemplazamos en la ecuación, pues, en esa ecuación. ¿En cuál ecuación? En la ecuación que les dije que copiaran, la ecuación de Gauss. Entonces, tenemos acá el E sub 0, la integral de superficie. Ustedes ya también realizan integrales de superficie, pero tenemos acá indicado, ¿no? La integral de superficie por E 2pi x DDL es igual a Q. ¿Correcto? Anotamos esa fórmula, ¿sí? Luego tenemos acá integrando, tenemos esta integral de superficie, ¿no? Integrando la ecuación, vamos a integrarlo, vamos a tener ahí una superficie definida en todo caso. Va a ser desde la distancia 0 hasta una longitud L, ¿no? Entonces vamos a tener acá el resultado, va a ser E sub 0. Con el 0 todo se elimina, solamente quedaría L nada más. Entonces se convierte en lo siguiente, ¿no? Queda ahí, el 2pi, el L, ¿no? Se integra, no solamente nos va a quedar L y Q. Entonces, de acá podemos despejar ahí el valor de E, ¿no? Que es lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces va a ser Q sobre E sub 0, 2pi x L. Entonces ya tenemos aquí una nueva fórmula, ¿no? ¿Qué cosa era E, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Qué era E? ¿Han anotado? Ahí está. ¿Qué cosa es E? Intensidad del campo Intensidad. eléctrico. Es la intensidad del campo. Campo eléctrico. Correcto. Entonces tenemos esa intensidad del campo eléctrico, entonces va a depender de quién. Esa intensidad va a depender de la carga, ¿no? La carga por unidad de longitud. Entonces Q
sobre L. Entonces vamos a tener acá un Q minúscula, en todo caso que va a ser, esta va a ser la carga por unidad de longitud, Q minúscula, ¿no? Entonces tenemos acá que esa, ¿qué era E, jóvenes? En todo caso, La intensidad. densidad del campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? Ese valor de Q, cosa es la carga por unidad de longitud entre 2pi x E sub 0, ¿no? ¿X qué cosa es? A ver si recordamos. ¿Qué es X? Es la distancia, es una distancia cualquiera, ¿no? De análisis. Una distancia X, a una distancia X estamos analizando. O sea, a una distancia X estamos encontrando ¿qué cosa? Es justamente ese campo, esa intensidad de ese campo eléctrico. ¿Ok? En la fórmula, a ver. ¿Listo? Tenemos la fórmula. Esta ecuación de Gauss pues, nos permite encontrar, ¿qué nos está permitiendo encontrar? La intensidad del campo eléctrico analizando la superficie gaussiana, ¿no? Por otro lado, tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice aquí, tenemos aquí dos conductores, ¿no? Dos conductores, uno de radio 1 y luego vamos a tener uno de radio 2. Entre ellos van a estar separados una distancia d, ¿sí? Y cada uno va a tener su propia carga. Una carga Q sub 1, su propia intensidad, ¿no? En todo caso también su carga Q sub 2 acá. Por otro lado, consideramos que los dos conductores de radio 1 y radio 2 están separados una distancia, ¿no? Una distancia d. Pero esa distancia d dice que es mucho mayor que R2. Entonces aquí tenemos que esa distancia mucho mayor que R2. Tal como se muestra en la figura. Entonces la diferencia de potencial sería, la diferencia de potencial, o sea, la tensión B1, 2, es la diferencia entre la diferencia de potencial B1 menos B sub 2. Esto equivaldría a hacer la integral desde R1 hasta D de E diferencial de X, ¿no? Entonces aquí X, vamos a comenzar a integrar cómo varía ese campo desde la distancia X hasta esa distancia D. ¿Ok? Pues vamos a integrar todo este recorrido. ¿Ya? A ver, vamos de nuevo. Entonces, la diferencia, lo que queremos acá es hallar el voltaje entre B1, 2, B sub 1 menos B sub 2. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces dice que vamos a hacer la integral de este campo eléctrico desde este punto 0, tomamos la diferencial a un punto X, ¿sí? Hasta llegar desde 0 hasta encontrar todo este valor, hasta D. Que D quiere decir que llegamos hasta el otro extremo, hasta el otro punto medio, ¿no? Desde el punto medio del primer conductor hasta el punto medio del segundo conductor. Hacemos la integración. ¿Cuánto vale todo eso? Es una distancia D. ¿Ok? Entonces, copiamos la fórmula. ¿Listo? Bien. Avanzamos entonces. Tenemos acá, reemplazando la ecuación
538 en la 539, entonces vamos a tener aquí que la diferencia de voltajes, en todo caso, B sub 1 menos B sub 2, va a ser igual a la integral, ¿no? Desde R1 hasta D, ¿de quién? Del Q sub 1, 2pi E sub 0 por D de X. ¿Qué cosa se ha reemplazado ahí? Se ha reemplazado, jóvenes, en esta fórmula. ¿Qué es lo que podemos reemplazar? Es el valor de E. ¿Y cuánto vale E? Les dije que anotaran. E es igual a ¿qué? E es igual a Q sobre 2pi X E sub 0. ¿Ya? Ese valor de E, vamos a obtenerlo aquí, vamos a reemplazar en la integral, ¿no? Esta es la diferencia de potencial entre B1, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Okay? Entonces aquí tenemos esa diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2. Entonces ese valor E lo hemos reemplazado aquí. ¿Ok? Luego realizamos la integral, porque vamos a ir desde R1 hasta D. Entonces, ¿la integral de quién? Entonces, ¿a qué vamos a integrar? Lo que vamos a integrar es acá, a integral de X, de integral de... Cuando va de R1 hasta el valor D. Y en la parte de adelante, ¿qué va a estar? En la parte de adelante sale la constante, ¿no? La constante va a salir Q sub 1. ¿Sobre quién? Sobre los valores, pues, ¿no? 2pi. Y el otro valor va a ser el E sub 0, que son constantes. ¿Sí? Integrando, ¿cuál va a ser? Integral de d de x sobre x, ¿qué nos da? Hola, ¿qué nos da ahí haciendo esa integral? ¿Se acuerdan de las fórmulas de integrales? No. Un Queremos medio sería. un medio. Miren, la integral de 1 sobre x, así, de 1 sobre x, d de x, aquí es igual. Ahí buscamos, ustedes tienen acceso al internet, ¿no? Pueden consultar. Logaritmo, ingeniero. Sería el logaritmo, ¿no? ¿Logaritmo qué? ¿Natural o logaritmo neperiano o de 10? Base 10. Logaritmo natural. Entonces sería logaritmo natural de quién? De x. ¿Sí? Como es una integral definida, va desde R1 hasta D. Desarrollando, nos va a salir logaritmo natural de quién? D sobre R1, ¿no? Y es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Aquí habría que restar, pues así, logaritmo natural de D menos logaritmo natural de R1. Aplicando propiedades de logaritmos, ponemos así. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Qué más podemos encontrar? Hay algunos datos adicionales. Dice, considerando que los dos conductores, en este caso, tienen el mismo radio, o sea, tienen el mismo radio, es decir, que R1 es igual a R2, y esto puede ser a un mismo radio R, ¿no? Entonces, las cargas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, generalizando la diferencia de potencial entre los puntos, serían, ¿ok? Entonces, tenemos acá, vamos a tener una carga Q, vamos a tener acá 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de D sobre R. ¿Ok?
¿Listo? Continuamos. Donde B, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la diferencia de potencial entre los dos conductores, ¿no? En voltios. Q viene a ser la carga unitaria por unidad de longitud. En este caso, coulombs sobre metro, ¿no? Y D, la distancia de separación entre los conductores, en centímetros. Y R, el radio del conductor, en centímetros. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la capacitancia C, esta capacitancia C, está expresada en faradios por metro, ¿sí? Se puede calcular de la siguiente expresión, ¿no? O sea, esa capacitancia C, podemos decir que C es igual a Q sobre B. ¿Ok? Eso sería la otra relación que tenemos que agregar. ¿Ok? Viene a ser la relación entre la carga unitaria por unidad versus la diferencia de potencial entre los dos conductores. Una vez que tenemos esta igualdad, nosotros podemos reemplazar en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación. Entonces tenemos aquí que C va a ser igual a Q, ¿no? Ahora, la tensión, esta diferencia de potencial, ya lo hemos calculado hace unos minutos, ¿se acuerdan? Ustedes me han dicho, profesor, el logaritmo, ¿no? Logaritmo de D sobre R, ¿se acuerdan? Hace unos segundos, de D sobre R. ¿Y qué cosa estaba afuera que era constante? Era Q sobre 2pi epsilon 0. Entonces, justamente tenemos ello, ¿no? Ya hacemos un pequeño despeje de las ecuaciones, un arreglo en todo caso, vamos a tener que C va a ser igual a 2pi epsilon sub 0, logaritmo natural de D sobre R. ¿Correcto? Estamos ahí. Solamente estamos haciendo ¿qué cosa? Un arreglo de la fórmula, nada más. Pero estamos encontrando ya sus equivalentes, ¿no? Sus equivalencias, reemplazando las ecuaciones. ¿Correcto? Ahí copia. Luego tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Reemplazando el valor de epsilon sub 0, que es un valor conocido también, ya lo teníamos en la tabla, al inicio dijimos que era 8.8542 por 10 a la menos 12. ¿Qué cosa? Faradios por metro, ¿no? Y multiplicando por el valor de 2pi aproximadamente, que es igual a 55.63 por 10 a la menos 12, entonces vamos a tener acá una ecuación, ¿no? ¿Ok? Si reemplazamos el valor de 2pi y el valor de epsilon, ¿podemos verificar cuánto sale? ¿Podemos hacer la operación? ¿Cuál operación, profesor? Aquí. Multipliquen 2pi por epsilon, ¿ya? Multipliquen 2pi por epsilon. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces hacemos una operación en la casa y decimos así, 2pi por epsilon, ¿no? Epsilon, ¿cuánto es? 8.852, ¿no? 8542 por 10 a la menos 12. Reemplazamos y ¿cuánto nos sale? A ver, hagamos esa operación.
Sí saldría, ingeniero. 55,632 por 10 a la menos 12. Es 55 coma, ¿no? Vamos a poner coma por 10 a la menos 12, ¿no? Menos 12. Correcto, entonces estamos bien ahí. Logaritmo natural de D sobre R. De forma similar, en este caso que se hizo en el caso de la inductancia, el valor de la distancia D lo podemos reemplazar por la distancia media geométrica, ¿no? O sea, por el DMG. Y el radio del conductor R podemos reemplazarlo por el radio equivalente de cada fase, que sería el REC. ¿Ok? Llamado también radio equivalente ficticio, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la misma fórmula, 55 por 55,633 por 10 a la menos 12 sobre el logaritmo natural de DMG sobre el R equivalente. ¿Ok? Sobre el R equivalente. Entonces aquí ya tenemos ya la fórmula, ¿no? Entonces el valor de C viene a ser la capacitancia dada en faradios por metro, ¿no? Y el DMG es la distancia media geométrica dada en centímetros. Y el R equivalente viene a ser ¿qué cosa? El radio equivalente de cada fase de la línea en centímetros. ¿Correcto? ¿Anotamos? Sí. Muy bien, seguimos. Pero de la ecuación que acabamos de tener se sirve para calcular la capacitancia del circuito, ¿no? Continuamos, ¿sí? La ecuación sirve para calcular la capacitancia del circuito, ¿no? Por circuito. Sin embargo, las líneas de transmisión, la capacitancia se origina en cada circuito. Por ello, la superficie no es suficiente multiplicar, ¿no?, el número de circuitos, sino hay que considerar en todo caso el número de ternas, ¿no? También lo que hay que considerar acá también es el número de circuitos, vale decir, ¿no? Tenemos que considerar acá el valor de T. Entonces tendríamos acá ese número de circuitos o ternas T, sería de la siguiente manera, ¿no? Todo esto es para un solo circuito, lo que hemos hecho es para uno solo. Pero ¿qué sucede si tenemos acá varios circuitos, ¿no? Entonces tenemos que considerarlo el valor de T, que no es 55.633 T, ¿ok? Por logaritmo natural, diámetro medio geométrico, el R equivalente, por 10 a la menos 12, ¿ok? Entonces en esta fórmula ya estaríamos considerando una cantidad de circuitos T. Finalmente debemos decir que la cantidad se debe de calcular en faradios por kilómetro. No queremos por metro, sino por kilómetro. Entonces tenemos que agregar un factor más, que tiene que ser 1000, ¿no? Entonces aquí, si es por kilómetro, entonces tendríamos que aumentarle acá recorrer 3 decimales en todo caso, ¿no? Y aquí equivaldría a disminuir, a aumentar. Tenemos a la menos 12. Y queremos que sea por cada kilómetro. Entonces nos va a quedar por 10 a la menos 9, ¿no? Va a ser el mismo valor, aquí era la menos 12, aquí sería la menos 9, ¿no? Le hemos recorrido 3 ceros para poder expresar en kilómetros, ¿ok? Listo. Algunos autores prefieren utilizar el logaritmo decimal. Entonces, si utilizamos acá el logaritmo decimal, ¿podríamos hacer alguna diferencia? Entonces, aproximadamente tendríamos aquí
este otro factor, ¿no? Tenemos que tener, si utilizamos el valor del logaritmo decimal, ya no sería 55.633, sino sería 24,2t. O sea, 24, en vez de poner 55.633, sería 24,2. ¿Ok? Y lo demás se mantiene igual. El factor nada más cambia, ¿sí? Eso si nosotros quisiéramos trabajar con el logaritmo, ¿no? Logaritmo decimal. ¿Ok? ¿Listo? Aquí que la capacitancia C, en todo caso, esa capacitancia C sería la capacitancia total por línea, ¿no? Faradios por kilómetro. Ahora decimos que los valores de la distancia media geométrica o DMG y el radio equivalente RQ se calculan con las mismas fórmulas que se dieron en la parte anterior que hemos realizado, ¿no? Que es el capítulo anterior. ¿Ok? Vamos a ver ahora el otro punto, la conductancia o perditancia, ¿no? Conductancia o perditancia. ¿A qué se refiere con ello? La conductancia dice que es el último parámetro físico que aparece debido a que el aislamiento de la línea de transmisión no es perfecto. ¿Ya? Pues siempre se producirán pequeñas corrientes de fuga a través de los aisladores. ¿Ok? Y al medio circundante provocados por el efecto corona, ¿no? La conductancia depende de numerosos factores, entre ellos el factor climático, por ejemplo, la lluvia, nieve o heladas, ¿no? Y los factores medioambientales, ¿no? En este caso, ambientes contaminados con zonas industriales o zonas marinas. Son muy importantes, aunque es difícil de predecir y que no se mantienen a lo largo de la línea. Eso sí, es variable, ¿no? Los aisladores se fabrican con materiales altamente aislantes, ¿no? Pero aún así existe una pequeña intensidad de corriente que fuga a través de los aisladores. Sin embargo, para el cálculo de la conductancia, estas pérdidas se desprecian, ¿no? Entonces, generalmente, la conductancia solo se debe a las pérdidas por el efecto corona, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a tener en cuenta. La conductancia, entonces, vamos a considerarla por efecto de pérdidas por el efecto corona. Pérdidas por el efecto corona. Y tenemos aquí una pequeña vista, ¿no? La torre, tenemos el conductor, ¿sí? Y una cadena de aisladores. Matemáticamente la conductancia perditancia, ¿no? Perditancia es la inversa de la resistencia y por lo tanto, ¿no? Es el inverso de la resistencia. O sea, ¿cómo es ello? A ver. G va a ser igual a 1, ahí no se puede ver de repente bien, ¿no? 1 sobre R. Es el inverso de la resistencia, lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces acá sería IR, ¿qué cosa es igual? Aquí hacemos un poquito de matemática, ¿no? En vez de colocar R, podemos colocar, aquí se está colocando, en vez de colocar R, R es igual a U, la tensión, sobre la intensidad, ¿no? ¿Ok? O también podría ser, si hacemos cálculos, sería I entre U, ¿no? La corriente entre U. Pero la corriente, miren, la corriente nosotros podemos expresar en términos de la potencia. Para calcular la corriente va a ser igual a la potencia sobre 1. Potencia sabemos que es U por I. Quiero calcular el valor de I. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la potencia sobre U, sobre la tensión. Justamente colocamos ello. Al final nos damos cuenta que es la potencia sobre U cuadrado. Todo lo inverso que ocurría, ¿no?
Entonces, esa es la fórmula que se tiene aquí, la primera fórmula, ¿ya? ¿Listo? ¿Copiaron, jóvenes? ¿O no? Esta fórmula ya la conocían, ¿no? Lo único que faltaba era decir qué cosa era la conductancia, ¿no? La conductancia, entonces, es ¿qué cosa? La letra G, ¿no? ¿Y qué cosa es G? Es el inverso de R, ¿ok? Y lo demás es deducción lógica, porque ya lo conocemos. Vamos acá dando sus nombres en todo caso. La nomenclatura. G, ¿qué cosa es? Para nosotros va a ser la conductancia total de la línea, dado en Siemens. Luego tenemos acá U, viene a ser la tensión de transmisión por fase, ¿no? P representa las pérdidas de potencia total debido al efecto corona en watts. Pero normalmente la conductancia se debe de expresar en Siemens, ¿no? Acá tenemos en Siemens por kilómetro, entonces sería S por kilómetro, ¿no? Entonces las pérdidas de corona se expresan en kilowatts también por kilómetro, ¿no? Y la tensión de fase se debe de expresar como una tensión de línea máxima, ¿no? El B máximo. ¿Ok? Entonces, haciendo las consideraciones del caso, entonces U, el valor U de la tensión que tenemos va a ser igual al valor máximo entre raíz de 3. ¿Correcto? La tensión de fase, ¿cómo será? Voltaje de línea entre raíz de 3. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación, vamos a tener lo siguiente, ¿no? G va a ser igual a P. Entonces, en vez de colocar U cuadrado, recuerden eso que hemos calculado hace unos minutos. ¿Qué hemos calculado, profe? No me acuerdo. El valor de G, ¿no? Entonces, ese valor de G, en este caso, va a ser igual a la potencia sobre U cuadrado. ¿Y qué cosa es U para nosotros ahora? Ahorita estamos diciendo que el valor de U va a ser igual al B máximo, el valor máximo, sobre la raíz de 3. Justamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? B máximo entre la raíz de 3. ¿Todo esto elevado a cuánto? Al cuadrado. Por 10 a la menos 3. ¿Listo? Efectuando las operaciones, ¿cuánto sale? A ver, multiplicamos aquí, ¿cuánto sale? Ahí sería 3, el cuadrado se va, que nos queda 3 nada más, ¿no? 3 y subiría arriba, multiplicando. Sería multiplicando 3, ¿sí? Por P sobre el B máximo por 10 a la menos 3. Listo, entonces esa sería nuestra fórmula. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí. Pues ya podemos encontrar ahí el valor de la conductancia, ¿no? Entonces este valor de G minúscula, en todo caso, es la conductancia por unidad de longitud, o sea, Siemens por kilómetro, ¿no? Y el B máximo, ¿qué cosa es el B máximo? Es la tensión máxima de la línea, ¿no? En kilovoltios. Este valor, bueno, en el Perú y en España ya tienen ya sus valores normalizados. ¿Cuánto equivalen? Este valor máximo, anótenlo, ¿no? Ese que es el valor 1.1 del valor nominal. ¿Ya? Ese valor máximo va a ser 1.1 el valor, o sea, 10% más por encima del nominal. ¿Y cuál es el valor, la tensión nominal? La tensión nominal es la que hemos seleccionado en el capítulo anterior, o sea, en lo que hemos hecho el primer cálculo. El valor de la tensión, ¿cuánto vamos a transmitir? Teníamos una tensión de 60 y otra de 138, ¿no? También había una de 220. Nosotros escogimos una de 138, entonces
esa tensión que hemos elegido va a ser nuestra tensión nominal. ¿Ok? Esa va a ser nuestra tensión nominal. Seguimos, entonces, y el valor de P sub C, ¿qué viene a ser? Es las pérdidas de la potencia por el efecto corona. ¿Esto en qué unidades va a estar dado? En kilowatt por kilómetro, ¿no? Sí, este ya lo hemos calculado. ¿Dónde? Lo hemos calculado en la anterior sesión, ¿no? Hemos visto cómo se determina esa pérdida de corona. Entonces, hasta ahí ya tenemos todos los valores. ¿Sí? Vamos acá algunos datos adicionales, ¿no? Dice, constantes eléctricas y características de las líneas de transmisión. Los valores obtenidos de las constantes físicas se pueden determinar, con esos valores obtenidos podemos determinar las constantes eléctricas, que son características de las líneas de transmisión, tales como, por ejemplo, la reactancia. Podemos calcular la reactancia ahora, podemos calcular la susceptancia, la impedancia y la admitancia. Miren, con los datos que hemos obtenido, ahora podemos calcular estos parámetros de la línea de transmisión. Podemos calcular la reactancia, la susceptancia, la impedancia y la admitancia. ¿Ok? Entonces vamos a calcular cada una de ellas. Listo. ¿Cómo se determinará la reactancia inductiva? Para definir la reactancia inductiva haremos una comparación con la resistencia, ¿no? Entonces, si decimos que la resistencia es el valor de oposición al paso de la intensidad de la corriente, sea corriente continua o alterna, también diremos que la reactancia inductiva X es el valor de la oposición al paso de la intensidad de la corriente alterna debido a la presencia de la inductancia en las líneas de transmisión. Matemáticamente se determina mediante la siguiente expresión. X va a ser igual a omega L y omega es 2pi f L. ¿Listo? Ahí tenemos la fórmula. ¿Listo? Ya lo conocíamos, ¿no? Pero no se olviden, X es igual a omega L, ¿no? Donde L minúsculo en todo caso, ¿no? L inductancia unitaria por unidad de línea, ¿no? En henrios por kilómetro. Y F es la frecuencia en hertz, en el Perú es de 60. Y X viene a ser la reactancia inductiva, dada por ohmios por cada kilómetro. ¿Correcto? Listo, jóvenes, continuamos. Entonces, ¿qué cosa era la reactancia inductiva? Es lo que conocíamos, ¿no? X es igual a 2πf L. Okay. ¿Cómo se determina la reactancia, la susceptancia capacitiva? La susceptancia capacitiva, en este caso B, es el valor que permite el paso de la intensidad de la corriente debido a la presencia de la capacitancia en las líneas de transmisión. Matemáticamente, la susceptancia, ¿cuáles son? Tenemos acá la susceptancia capacitiva, se da en Siemens por kilómetro. La frecuencia, bueno, en el Perú es 60 Hz. La capacitancia unitaria, en este caso faradios por kilómetro.
Luego tenemos la impedancia. La impedancia sí la conocemos, ¿no? Recordamos ahí el circuito 2. Dice cuando un mismo circuito eléctrico de corriente alterna interviene en los parámetros físicos, tales como la resistencia y la reactancia inductiva, entonces la oposición de este conjunto de elementos al paso de la corriente alterna se llama impedancia. La designamos con la letra Z raya, ¿no? Esta cantidad es una unidad compleja, ¿no? En la cual la parte real corresponde a la resistencia y la parte imaginaria corresponde a la reactancia inductiva. Matemáticamente, la impedancia se determina con la siguiente relación, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos acá Z, R más JXS. Eso lo conocemos, ¿no? Circuitos 2. Pero estamos repasando y dándole la aplicación a líneas de transmisión, ¿no? Entonces, ¿se aplica también en las líneas de transmisión? Sí, bueno, tenemos resistencia, hemos calculado una resistencia, también hemos visto la reactancia inductiva, y ahora estamos calculando la impedancia. Entonces, aquí tenemos qué significa cada uno de ellos. Z raya es la impedancia unitaria, ¿no? Dada en ohmios por cada kilómetro. R, la resistencia unitaria en ohmios por kilómetro. X, la reactancia inductiva unitaria, ¿no? Ohmios por cada kilómetro. Como la impedancia es una cantidad compleja, el módulo se calcula con Pitágoras, ¿no? En todo caso, Z va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado, ¿no? La suma de R al cuadrado más X al cuadrado. ¿Correcto? Y si nosotros quisiéramos calcular el ángulo, en todo caso se llama el argumento también, su ángulo, ¿cuánto es el ángulo que tiene esa impedancia? Va a ser beta, va a ser igual al arco tangente o tangente inversa de X sobre R. ¿Ok? ¿Listo? Continuamos. Entonces tenemos acá ahora la admitancia. ¿Cómo se determina la admitancia? La admitancia en este caso va a ser el valor Y barra, ¿no? Similar a la impedancia, es una cantidad compleja. Su parte real es la conductancia y su parte imaginaria es la susceptancia. Matemáticamente, la admitancia se determina con la siguiente relación. ¿Listo? Entonces acá tenemos la admitancia va a ser igual a la conductancia más la susceptancia. ¿Listo? Continuamos. Entonces ahí, donde Y ahora, donde Y barra, entonces Y, ¿qué cosa era? La admitancia unitaria, en este caso Siemens por kilómetro, ¿no? G, ¿qué cosa era? La conductancia unitaria, ¿no? Siemens por kilómetro. Y B, la susceptancia capacitiva unitaria, ¿no? Siemens por kilómetro. ¿Ok? Como la conductancia es una cantidad compleja, su módulo se calcula de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos aquí también, ¿no? Que esta admitancia va a ser igual a la conductancia al cuadrado más la susceptancia al cuadrado y a todo le sacamos la raíz cuadrada. ¿Ok? Y su argumento o ángulo
Vamos a tener acá un beta que va a ser igual al arco tangente de la susceptancia sobre la conductancia. B sobre G. ¿Listo? Notamos. ¿Listo? Entonces podemos calcular acá el módulo y podemos calcular el argumento. Los dos, ¿no? Sí. Queremos calcular ahora la impedancia característica, ¿no? Ese Z, ¿no? Entonces, la impedancia característica, este Z sub C, de una línea de transmisión, es una cantidad compleja también, ¿no? Que se expresa en ohmios, ¿no? Que idealmente es independiente de la longitud de la línea, ¿no? Matemáticamente se determina mediante la siguiente relación. Z de la línea, en todo caso, Z sub C, va a ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia unitaria sobre la admitancia unitaria. ¿Sí? Veamos aquí entonces, o sea, esta impedancia característica de la línea, la de en ohmios, dice que depende de un Z, que viene a ser la impedancia unitaria en ohmios por kilómetro, versus el Y, que viene a ser la admitancia de línea, Siemens por kilómetro. ¿Listo? Continuamos. Luego tenemos una constante de propagación. Vamos a encontrar los valores de las constantes, ¿no? Esta constante de propagación, en este caso a veces llamada coeficiente de propagación, ¿no? Es una cantidad compleja que se utiliza para expresar la atenuación, en este caso, y el desplazamiento de la fase por unidad de longitud, ¿no? En una línea de transmisión. Matemáticamente se termina con la siguiente relación, ¿no? Vamos a tener acá que la impedancia característica de la línea va a ser igual a la raíz cuadrada de, en este caso, la impedancia unitaria por la admitancia unitaria, ¿ya? Entonces, de esta manera determinamos la impedancia característica de una línea. Y tenemos aquí Z y tenemos a Y. Con ello estamos determinando las constantes, ¿no? Que vamos a utilizar en la línea de transmisión. ¿Ok? Ahora, como la constante de propagación es una cantidad compleja, esta se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Esta impedancia característica va a ser igual a alfa más JB, donde en este caso, esta impedancia característica
¿sí? Que va a ser por kilómetro. Y vamos a tener a alfa, que viene a ser la constante de atenuación, que viene a ser en Neper por kilómetro, esta es su unidad. Y beta, que viene a ser constante de fase, va a decir radianes por kilómetro. Y nos quedamos aquí, jóvenes. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a aplicar todas las fórmulas que hemos estado realizando, ¿ya? Nos quedamos aquí, bien, para ver el ejercicio y resolverlo en la siguiente sesión, ¿ya? Nos quedamos aquí en este ejercicio. ¿Todavía hay tiempo? Vamos a la asistencia, ¿ya? Vamos a ver ahí, jóvenes, si es que alcanza el tiempo. Vamos a tomar la asistencia, ¿ya? Primero, son bastantes, a ver si... No, más o menos. La siguiente clase resolvemos el ejercicio porque es un poquito largo. Si lo resolvemos ahora, nos vamos a quedar en pleno proceso. Todo lo que hemos tomado en nota ahora, los apuntes, si les hago tiempo para que tengan copia o la imagen en todo caso, y podamos en la siguiente clase trabajar con las fórmulas que ustedes tienen para poder desarrollar un pequeño ejercicio aplicativo, ¿ya? Vamos acá, continuamos con la asistencia. Ambrosio Puraca.